Bueno, durante esta semana Sí, tuvimos un episodio fuerte, que es que apareció cocaína en un barco que se llama Ceci, el sí, barco, sí. con bandera de las Islas Marshall, que no, me das un mapa y no sé dónde ponerla, Yo tampoco. ¿eh? Sí. Y que el barco llegó a San Lorenzo y la verdad, puedo contar algunas de las cosas que sé. El capitán entró a una cámara frigorífica, vio un polvo blanco en el piso y dijo, esto es Mm, cocaína. Hizo él la denuncia a través de la empresa armadora y después el fiscal, que se llama Claudio Kishimoto, subió al barco junto con la prefectura, etcétera, etcétera. El fiscal fue al barco pensando que iban a encontrar 2 kilos y encontraron 460. Ay, por O sea, favor. se sorprendieron mucho de la cantidad, Y sí. subida además aparentemente por un cocinero. El cocinero declaró, filipino, dijo, sí, fui yo. Se declaró ahí Bueno, está bien. en la justicia, pero no le creen. ¿Por qué? Y no le creen, piensan que hay cómplices Medio ahí en el barco. perejil, decís. Y me parece, como siempre vamos a detener al que manejaba el camión, al piloto Mm, y nunca a ningún narco de relevancia. Pero nosotros vamos a charlar un poco porque hay un trasfondo de todo esto, ujú. que es cómo suben la cocaína a un barco. Y entonces vamos a charlar con alguien que trabajaba de esto. A ver. Cuando venía un barco a la Argentina, vos estabas, o extranjero, estabas obligado a contratar Ujú. un sereno argentino, Sí. que estaba encargado, ahora le vamos a preguntar a José Luis Carci, que es sereno de buques, Ajá. a qué se dedicaban, si la cocaína se hubiera filtrado con ellos o no. Bien. José Luis, buenas tardes, aquí Brenda y Tuni lo saludan. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Sí, bueno, si quieres lo que podríamos hacer es poner un pequeño contexto A antes ver, de abordar el tema de la droga para que se pueda entender cuál es nuestra función específicamente. sí. Bien, el Cuerpo Sereno de Buques tiene más de 100 años de actuación en la República Argentina y quiero Ujú. aclarar que no es una empresa privada, cosa que está muy bien que así sea, porque Es nosotros no decir, estamos los serenos de limitados. buques son un sindicato, una agrupación, una organización. ¿Qué son exactamente? Sí, mira, los serenos somos, en ejercicio de nuestras funciones, auxiliares de prefectura, de la Ajá, Prefectura Naval entiendo. Argentina. ¿Sí? Somos Correcto. las únicas personas que estamos autorizadas por esa fuerza a permanecer a bordo durante las 24 horas, durante todo el tiempo que el barco se encuentre amarrado a un puerto en la República Argentina. ¿Sí? Correcto. Podríamos decir de alguna manera que nuestro jefe es la prefectura, que Perfecto. nos autoriza, nos destina un buque y solamente con ella nos reportamos. Te hacía la diferencia contra una empresa privada, porque esto también es muy importante tenerlo en cuenta. La seguridad de una empresa privada en las terminales portuarias está en general limitada a los accesos a la mercadería en depósitos o en las plazoletas, pero, a ver, quien participa de una empresa privada, o sea, el que está trabajando de a pie, digamos, se reporta al supervisor, Ujú. ¿sí? Y es muy difícil que ese supervisor le diga a la terminal portuaria, mire, tenemos un derrame de combustible o de sustancias tóxicas, ¿por qué no llama a la autoridad para que nos hagan un acta de infracción, una multa, que manden al fiscal y no nos dejen trabajar Claro, por la 4 empresa días? privada contrata a un tipo de seguridad privada y el tipo no va a decir, miren que este buque, porque lo paga el buque, la empresa del buque no va a decir, miren que este buque está tirando cualquier cosa al río, por ejemplo. Claro, O que, igual hago la salvedad que la empresa privada no tiene autorización para subir al buque. La empresa privada lo trabaja tiene que hacer solamente desde el... en el muelle. La Entiendo. diferencia que estoy haciendo justamente, los serenos de buques, al ser auxiliares de la prefectura, no tenemos ningún inconveniente en el peligro de nuestro trabajo de hacer una denuncia, ¿verdad? Entiendo. Porque estamos actuando dentro de la normativa y dentro de toda la ley. José Luis, entonces ustedes están, una cosa que cambió este año por un decreto del gobierno de Javier Milei, es que ya no es obligatorio para un buque extranjero tener un sereno
arriba las 24 horas. Exactamente, o sea, nuestra función, que es controlar justamente lo que te estaba comentando recién, cualquier derrame de combustibles, sustancias residuales, muchas veces traen agua de lastre de otros puertos y esas aguas de lastre traen organismos que por ahí son nocivos para la fauna autóctona, el contrabando en este caso, trata de personas, cualquier ilícito, estamos justamente ahí para denunciarlo. Entiendo. Y a partir de este año, a partir de enero, se dictó un decreto, es número 37/2025, que dice que lo que durante 100 años o más de 100 años fue obligatorio para todas las naves de bandera extranjera, de gran porte, ya vemos de transporte de pasajeros, de los cruceros o de, como en este caso, un buque de carga general o de contenedores, estaban obligadas a contratar un sereno. A partir de este decreto, puede ser optativo. Obviamente que la mayoría de las empresas optan por no ser controladas, por no tener una fiscalización a bordo. Claro. Obviamente, o sea, no se trata de un tema de ahorrarse dinero, sino justamente, yo no entiendo muy bien a qué viene el decreto y cuál es la necesidad de este decreto, ¿verdad? Yo creo que esto que ha sucedido en San Lorenzo es la consecuencia no deseada de este decreto. Porque lo subieron con la comida. Lo subieron. Exactamente. ¿Ustedes se hubieran dado cuenta? Y mire, una de las funciones primordiales del sereno es controlar cuando suben provisiones. Las provisiones pueden ser comida o puede ser un elemento de repuesto para el barco o material de librería para cuando tienen que hacer algún trámite administrativo a bordo. Esas son las provisiones, ¿sí? Se suben adelante donde está el sereno, porque es un pequeño patio, el barco, la mayoría de su porte está destinado a la carga. Hay un pequeño patio donde una grúa del barco sube, en este caso, las provisiones, y ahí es donde trabaja el sereno, o sea, al lado de la planchada donde ingresa la gente y donde ingresa este tipo de carga, es imposible que el sereno no lo vea, o sea, si hay algo sospechoso, más como en este caso, media tonelada. Casi. Lo que me comentaron los oficiales de justicia que intervinieron en esto es que la subida de comida no estaba controlada. Bueno, justamente no está controlado porque no había un sereno, o sea, la función del sereno es controlar la subida de comida, no hay otra persona que haga esa función. Yo no me voy a meter en lugares que no conozco a la perfección, pero la función de aduana, por ejemplo, es fiscalizar la lista de la lo carga. Que el rancho, ¿sí? O sea, la provisión, exactamente, la parte de documentación. Para ingresar en el barco hay dos formas, que una puede ser por el muelle, con un camión que llega hasta el barco, con una pequeña grúa, el barco sube esas provisiones, y otra que creo que es la que se podría haber llegado a practicar en San Lorenzo, es por el lado que nosotros llamamos lado de agua, o sea, del otro lado del barco. Sí, con una barcaza se subieron las cosas. Mira, fue con una empresa autorizada a usar esa barcaza. Muchas veces nosotros tenemos denuncias hechas. Hay barcazas que ni siquiera están autorizadas, que bueno, pueden subir drogas o pueden subir alcohol. Acá sí subieron con una barcaza autorizada, allanaron el lugar, digamos, que era de un empresario griego y no encontraron nada. Ya se la habían llevado. Y es probable. Claro. Pero bueno, ¿y entonces ustedes se quedaron sin trabajo ahora a todo esto? Sí, para redondear el tema justamente también de la seguridad, en San Lorenzo las cámaras de seguridad, de vigilancia que hay, están en el muelle apuntando al barco. O sea que ven la mitad del barco, podríamos decir, un perfil del barco. La parte de agua, agua no tiene cámaras. No hay cámaras. Ahí la única persona que puede ver, que tiene acceso visual a la situación, es el sereno, que en este caso no estaba por lo que hablábamos del decreto que hace que sea opcional la contratación del sereno. O sea que no hay cámaras del lado del agua. No hay cámaras del lado del agua. Del lado del agua está el sereno trabajando cuando van a subir mercadería o en un rondín que hacemos eventualmente, y en muchos casos, particularmente en la zona del Paraná, se descubren estas embarcaciones, estas pequeñas lanchas que acercan cosas que no están permitidas. Yo no puedo decir en todos los casos si es droga, pero bueno, en otros casos muchas veces ha sido alcohol o otras cosas. De hecho, también estamos para controlar otras situaciones, como te decía, que puede ser un derrame o cualquier otro tema. La última, ¿se quedaron sin trabajo ustedes después de ese decreto? Es más perverso todavía que quedarse sin trabajo, porque en general uno cuando se queda sin trabajo tiene la opción de algún subsidio, de una indemnización,
al ser opcional, nosotros no estamos sin trabajo, simplemente no nos contratan, ¿se entiende? En San Lorenzo, hace 3 meses que no hay una contratación de serenos, o sea, entraron cientos de barcos, estamos hablando de cientos, y no se contrataron serenos. En Buenos Aires, tal vez entró un número similar de barcos y algunas pocas empresas están contratando. Yo lo que quería decirte, ya para cerrar, que lo que no se entiende, nosotros no entendemos como personas damnificadas también, esto del decreto, tal vez lo que se está viendo ahora son las consecuencias no deseadas, esto de que haya subido la droga y no hubiera nadie para controlar esa situación. Otro día puede ser un accidente, puede ser agresiones entre los mismos tripulantes, que ha habido casos en que se mataron entre ellos porque tenían algún problema, contaminación. Y ningún gobierno quiere estas cosas, o sea, uno entiende que estas cosas no porque además a ustedes no les pagaba el Estado, sino que les pagaba cada buque, digamos. Claro, bueno, a eso voy justamente. El costo nuestro está dentro de los gastos operativos de la embarcación, junto con la carga, la descarga, el amarre, los remolques, los prácticos, el pago del muelle. En este caso yo creo que la motosierra pasó por un mal lugar, porque el gasto nuestro para el Estado es cero. O sea, el Estado no le sale un peso para los serenos. Por eso no se entiende el propósito de este decreto, que por un lado deja una brecha en el control y la seguridad, y por el otro lado es una manera perversa al dejar nuestra función como opcional, porque de ese modo, como te decía, no podemos trabajar porque nadie nos llama y tampoco podemos cobrar una indemnización, o sea, estamos en un limbo. José Luis. En uno de sus discursos, la ministra había dicho que cuando hay una acción de gobierno mal, creo que lo dijo, si no lo dijo, yo creo que todos los políticos, empresarios, uno mismo en su vida personal, cuando hay una acción que es incorrecta, se corrige. Me parece que este decreto había que corregirlo justamente para evitar estos casos y para no dejar a 500 o más familias en la calle sin trabajo. Gracias, José Luis, muchísimas gracias. Bueno, un gusto, buenas noches. José Luis Carsi es sereno de buques. Terminaron con casi 500 serenos de buques. Tremendo. Que eran un control y que además no los pagaba el Estado. Esto hay como una imagen un poco equivocada de que la motosierra es solo para cuestiones del Estado. No. Ellos le aplican, por ejemplo, hay motosierra a nuestros sueldos. Claro. Al 1% nuestra. ¿Por qué? ¿Por qué sacaron a los serenos? Para mejorarle los costos a los buques, a las empresas. Es decir, es como un verso de que solo apuntan al gasto del Estado. También nos rebanan a nosotros, a nuestros sueldos. Ahora, por ejemplo, están objetando el acuerdo que hicieron los de comercio, porque es 5% de aumento, 5% por 3 meses. Es una locura. Entonces, como es más del 1%, no les quieren homologar el acuerdo. Además, tenía una cifra fija. O sea, la motosierra no es solo para lo que es el Estado, que por supuesto es, sino también para lo que es nosotros. Ni hablemos, a las 8 como siempre vamos a tener a la doctora Laura Kalergis. Es para jubilados, para nuestros sueldos y para los gastos del Estado. Esta semana en algún momento Jorge Macri le preguntó a los candidatos de La Libertad Avanza en la ciudad: ¿ustedes quieren aplicarle la motosierra al SAME? ¿Por qué? El gobierno busca desactivar el paro de colectivos con una nueva reunión, al tiempo que le pide a la UTA que lo suspenda por el cambio en transporte. Será la primera gestión que llevará adelante el flamante secretario Luis Pierrini, que esta semana reemplazó al desplazado Franco Mojeta. Desde el gremio lanzaron la medida para el martes y reclaman, recordemos, un salario básico de 1.700.000 pesos para los choferes de colectivos. El gobierno ya no tiene la posibilidad de dictar una nueva conciliación obligatoria, por lo que en caso de que el gremio continúe con la misma postura, el próximo martes habrá paro.